vamos a orar y vamos a comenzar con el capítulo 4 de Daniel. Vamos a orar y después tengo 2 o 3 cositas más para decirle, pero que tienen que ver con Daniel, así que lo hacemos después de la oración. Querido Señor, en el nombre de Jesús venimos ante tu presencia. Gracias por una clase más de este seminario profético bíblico del libro de Daniel. Te queremos pedir que tu Espíritu Santo esté en nosotros, que tus ángeles nos acompañen, que ellos se muevan en este lugar, que tu Espíritu Santo se mueva en nuestros corazones y que tu palabra no vuelva a ti vacía, que tu palabra nos hable, que seamos enriquecidos con el poder de tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que el mismo Espíritu que inspiró a los escritores bíblicos ilumine nuestra mente para entender lo que ellos escribieron. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Es bueno que antes de la clase bíblica que tengamos del libro de Daniel, antes de cada capítulo uno pueda leer y releer ese capítulo, ¿sí? La semana que viene vamos a tratar acerca de Daniel capítulo 5. Entonces lo bueno sería que ustedes puedan tomar Daniel capítulo 5 y leerlo 2, 3, 7, 10 veces, las veces que puedan, antes de la clase, para uno tener todo lo que dice Daniel 5 en su mente, Daniel 6, Daniel 7, porque entonces se hace más sencillo el análisis del capítulo y del libro, ¿sí? Está buenísimo. Así que para la clase que viene, no se olviden de empezar a leer a partir de hoy Daniel capítulo 5, y así en cada una de las semanas. Hoy vamos a hablar, ¿sí?, de una persona que era el más importante en ese momento, pero llegó a estar viviendo de una forma inhumana. Nabucodonosor. Muy bien, el rey Nabucodonosor, quien escribe y manda su testimonio a todo su reino. Y en el capítulo 4 del libro de Daniel tenemos ese testimonio. Ese testimonio indudablemente escrito por Daniel en su rollo, en su libro, pero copiado de lo que Nabucodonosor ya había enviado a todo el reino, contándole lo que les había pasado y cómo había conocido al Dios Altísimo y cómo él le había mostrado que él gobierna sobre el reino de los hombres. Recordemos que vamos a hablar de Nabucodonosor, recordemos que este Nabucodonosor era orgulloso por naturaleza, recordemos también que Dios le había mostrado en el capítulo 2 todos los reinos que iban a acontecer después de él y cómo iba a ser el fin del mundo. Vemos en el capítulo 3 que él no se conforma con ser una parte de la estatua que ve en el capítulo 2, la cabeza de oro, sino que hace toda una estatua de oro y ahora todos tenían que adorar a la estatua para adorarlo a él, en el capítulo 3. Y ahora vamos a ver en el capítulo 4 el orgullo terrible de este monarca, de este rey que quiere tomarse la gloria que le pertenece a Dios, como muchas veces nos puede llegar a pasar a nosotros. Así que con este contexto vamos entonces a abrir la Biblia en Daniel capítulo 4 y vamos a comenzar con la clase de hoy. Vamos juntos a Daniel capítulo 4 y les voy a pedir que me vayan siguiendo en algunas lecturas, ¿sí? Vamos a Daniel capítulo 4 versículo 1. La primera pregunta de la lección de hoy dice: ¿quién es el autor del capítulo 4 de Daniel? Y nos vamos a dar cuenta de que el autor no es Daniel, sino que en el capítulo 4, versículo 1, empieza hablando Nabucodonosor. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Así que, ¿quién es el autor del capítulo 4 del libro de Daniel? Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor. Daniel lo que hace es toma este mensaje que Nabucodonosor dio para todo el reino y lo transcribe, ¿sí? Vamos a la pregunta número 2. ¿Qué extraordinaria virtud nos ofrece este rey que había sido pagano? Daniel 4.1, última parte. Así que le vamos a pedir a Claudia que por favor nos pueda leer capítulo 4, versículo 1 del libro de Daniel. El rey Nabucodonosor a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Amén. ¿Qué nos ofrece? Paz. Paz. Paz o sea multiplicada. Qué lindo que es disfrutar de la paz del Señor, ¿no? Esa paz que según la Biblia sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que va más allá de las situaciones que estamos viviendo. Esa paz que viene cumplimiento de la promesa de Filipenses 4:7, entre otras promesas de paz. Que para que se nos dé esa paz hay una condición, o 3 en realidad, en Filipenses 4:6, donde nos dice
que nosotros no tenemos que estar ansiosos por nada, sino que sean conocidas nuestras peticiones en oración, ruego y acción de gracias. Entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, si queremos tener esa paz, con nuestros problemas, nuestras situaciones, nuestras ansiedades, necesitamos hacer 3 cosas: oración, ruego y acción de gracias. Es medio raro a veces agradecer las cosas malas, ¿o no? Uno está acostumbrado a agradecer las cosas buenas. Gracias, Señor, porque se me pinchó la rueda del auto. Gracias. Nadie agradece por eso. Gracias porque estoy llegando tarde al trabajo. Nadie agradece por eso, ¿no? Pero hay que agradecer a Dios en todo. Esa es la voluntad de Dios, según lo que nos dice Tesalonicenses 5:18. Entonces, en la oración, en el ruego y la acción de gracias, viene el milagro de dependencia de Dios, diciéndole al Señor: Señor, gracias, porque no entiendo para qué está pasando esto, pero si vos lo permitiste, alabado sea tu nombre, pero te ruego que me saques de este problema, te ruego que me saques de esta situación, por favor. Y entonces ahí viene la paz, que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a la pregunta número 3. ¿Por qué Nabucodonosor escribió ese capítulo? ¿Qué quería decirnos? Daniel capítulo 4, versículo 2. Le vamos a pedir a Sonia, por favor, que nos acompañe con la lectura del versículo 2. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. ¡Wow! Amén. Conviene que yo declare entonces las señales. ¿Qué quería decirnos Nabucodonosor en este capítulo? Muy bien, quería contar todo lo que Dios había hecho en él. ¿Qué quería contar entonces? Su testimonio, ¿no? Quería dar su testimonio. Es como cuando los apóstoles dicen todo lo que hemos oído, hemos visto, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, esos anunciamos. Así que Nabucodonosor quería contar su testimonio, quería contar las maravillas de Dios en su vida. Eso es lo que más poder tiene en la predicación del Evangelio. Ustedes saben que Mateo 24:14 dice: y será predicado el Evangelio del reino por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que nuestro testimonio es lo que da poder al mensaje del Evangelio. La gente está cansada de oír cosas y de no ver nada, o peor, de ver lo que contradice lo que oye. Hay una frase que dice: lo que haces grita tan fuerte que no me deja escuchar lo que me dices. Hay otra más conocida que dice: hacé lo que yo digo, pero no lo que yo hago, ¿no? Entonces, necesitamos contarles a otros los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida y los que sigue haciendo. Esta es la primera lección que tomamos de Daniel capítulo 4. El rey Nabucodonosor está contando su testimonio. Y esto nos está sirviendo a nosotros, que estamos viviendo 2600 años después que él. Entonces, necesitamos recibir el testimonio nosotros, pero también dar nuestro testimonio. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Avanzamos? Muy bien. Vamos entonces a Daniel capítulo 4, versículo 4. ¿Cómo describe Nabucodonosor su vida antes de conocer a Dios? Daniel 4:4. Vamos a pedirle acá a Karina que nos pueda leer entonces el versículo 4 de este capítulo. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Increíble, ¿no? Entonces estaba tranquilo en su casa, dice, y ¿cómo dice el versículo 4? ¿Cómo estaba? Floreciente. Floreciente. ¿Qué? No es un vocabulario que usemos muy a menudo, ¿no? ¿Cómo andás? Y ando floreciente. No, nadie dice eso hoy en día. Entonces, ¿qué significa andar floreciente? Tranquilo, contento, próspero. ¿Puede ser próspero? Creciente, creciendo en prosperidad. Entonces Nabucodonosor estaba bien, estaba prosperando, estaba en paz, no estaba en guerra, estaba con una ciudad superpoderosa, hermosa, gloriosa, estaba floreciente. Así que Nabucodonosor describe su vida antes de conocer a Dios como floreciente en su palacio. Estaba tranquilo, sin problemas, no tenía nada que lo turbe. Así que así estaba Nabucodonosor. Pero ¿qué pasó? Dice el versículo 5, 6, 7, 8, 9 que tuvo un sueño.
que lo espantó, que no lo dejó dormir. Ahora, en el capítulo 2 ya vimos que tuvo un sueño. ¿Qué pasó en el capítulo 2? Se olvidó el sueño. En este no se lo olvida. En este se acuerda del sueño, pero quiere saber qué significa. ¿Sí? Así que llama nuevamente a todos los magos, astrólogos, adivinos y todo lo que se le ocurrió, pero no le pudieron decir qué significaba el sueño. Muy bien, lo incomodó, lo desestabilizó, le turbó la mente, dejó de estar tranquilo, dejó de estar floreciente, y entonces ¿ahora qué hago? Y recordó a Belsasar, o Daniel, Dios es mi juez. Y se acordó que él le había salvado el problema del sueño en el capítulo 2. Así que lo llama entonces a Belsasar para que le resuelva este sueño. Vamos a ver qué vio Nabucodonosor en este sueño, ¿sí? Vamos a leer el capítulo 4, versículo 10 al versículo 12. Le vamos a pedir a Vicky que nos acompañe en esta lectura en el capítulo 4 de Daniel, verso 10, 11 y 12. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, y su fruto abundante. Había en él alimento para todos. Debajo de él se ponía a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenían de él toda carne. Amén, amén. Así que, ¿qué vio Nabucodonosor en el sueño? Un árbol grande, el árbol, donde habitaban los animalitos, donde vivían los animalitos, pero era un árbol, ¿sí? Ese es el sueño, un árbol. Este sueño se trata acerca de un árbol. El sueño del capítulo 2 era acerca de una estatua. Ahora este sueño es acerca de un árbol. Nos vamos a dar cuenta cuando lleguemos al capítulo 7 que hay otro sueño, otra visión acerca de el mar y bestias. Y así cada sueño tiene su cosita para revelar. Ahora, ya sabemos entonces de que lo que vio Nabucodonosor en el sueño era un árbol. Pero ahora vamos a ver qué le pasó a este árbol. Pregunta número 6. ¿Qué le sucedió al árbol? Daniel capítulo 4, versículo 13 al 16. Le vamos a pedir a Brenda entonces que nos ayude con la lectura del 13 al 16. Mientras estaba en mi cama vi, en las visiones de mi cabeza, que un vigilante y santo descendió del cielo y clamó con fuerza: cortad el árbol, desmochad sus ramas, derribad su copa y desparramad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Pero dejad en tierra la cepa y su raíz, con atadura de hierro y bronce entre la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre las hierbas de la tierra. Su mente sea cambiada de mente de hombre en mente de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. ¡Guau! ¡Qué impresionante! 7 tiempos. ¿Qué es un tiempo en la Biblia? Un año. Así que 7 tiempos, 7 años. 7 años iban a pasar sobre este árbol. Corazón y mente, ¿no? En algunas traducciones, el versículo 16 dice: cambie su corazón de hombre en corazón de bestia, y en otro dice: cambie su mente de hombre a mente de bestia, porque la Biblia, cuando habla de corazón y de mente, habla del asiento de los pensamientos. De eso habla, ¿sí? Del asiento de los pensamientos, de las emociones y de las decisiones. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿De qué corazón habla? ¿De este? ¿Y qué? ¿Le tengo que hacer una cajita para que no me lo claven con una lanza? No, está hablando de este corazón. Ahora, cuando la Biblia habla, miren qué interesante, voy a hacer un paréntesis con esta pregunta porque es muy, muy interesante, no lo vamos a desarrollar, pero capaz que en algún momento cuando hablemos de un curso que vamos a estar dando que se llama Sentimientos, ahí lo vamos a desarrollar un poquitito más. Nosotros tenemos 2 cerebros, donde en cada cerebro hay neuronas. Muy bien, uno está acá arriba y el otro está en los intestinos. Cuando muchas veces en la Biblia se traduce corazón, dice entrañas, en realidad. Y miren qué interesante, últimamente se ha descubierto que nuestro cerebro está conectado con el que se llama ahora, o le llaman el segundo cerebro, que es lo que está en los intestinos. Y hay neuronas ahí también.
Por eso, nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, requiere cuidado. Y por eso necesitamos alimentarnos de la mejor forma, porque cuando nos alimentamos mal y la panza está mal, acá arriba andamos mal también, ¿no? Nos agarra sueño, no podemos pensar bien. Entonces necesitamos cuidar nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, porque de él mana la vida, del corazón, la mente y también la partecita esta que tenemos acá, los intestinos, que tienen que ver con eso. Cuando hablamos acerca de esto, hay mucha tela para cortar todavía. Ahora, no es una tela que tenga que ver con nuestra salvación. ¿Se dan cuenta? Es una tela que es curiosa, saber a ver cómo es esto de los 2 cerebros, de los 3, de los 5, no sé qué, pero no hace la salvación. Ahora, no significa que no tengamos que estudiarlo, está buenísimo. Y nos ayuda a entender mejor esta maquinaria hermosa que el Señor ha armado y ha diseñado, y el pecado la ha ido corrompiendo, pero sigue siendo hermosa. Entonces está buenísimo. Entonces, ¿a qué se refiere la mente o el corazón? Significa que en vez de pensar y actuar como un ser humano, iba a actuar como un animal. Eso es lo que está diciendo. Esta relación, esta figura, la vamos a volver a encontrar con un león que tiene alas en el capítulo 7 del libro de Daniel, al cual también se le cambia el corazón. ¿Sí? Así que guarden ese dato para cuando nos toque en el capítulo 7 del libro de Daniel. Entonces, vimos aquí que ¿qué le sucede al árbol? ¿Lo cortan o no? Lo derriban, no lo desarraigan, sino que lo que hacen es talarlo, pero no lo desarraigan. Interesante. Le dejan las raíces atadas a la tierra. ¿Y por qué hacen esto? ¿Quién da el decreto para que esto acontezca? Miren el versículo 13. ¿Vían las visiones de mi cabeza? Sí, que estaba en mi cama. He aquí un ¿qué dice? Un vigilante y santo. Mira qué interesante. ¿Quién será este vigilante y santo? ¿Está interesante o no? Vamos a ver quién es este vigilante y santo que descendía del cielo. Bueno, vamos a pasar a una pregunta más y ahí vamos a ver otra vez a estos vigilantes y santos, no en singular sino ahora en plural. En la pregunta número 7 nos dice por qué Dios le dio este sueño a Nabucodonosor y ahí nos envía a Daniel capítulo 4 versículo 17. Le vamos a pedir a Mariano que nos acompañe con la lectura de este versículo y presten atención por qué Dios le da este sueño y quiénes son los que aparecen dando el decreto de este sueño. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos. La resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Amén, amén. ¿Para qué el Señor o por qué el Señor le da este sueño? Y ahí lo dice, ¿no? La segunda parte del versículo. ¿Qué dice la segunda parte del versículo? Para que conozcan los vivientes, ¿qué? Que el Altísimo gobierna. ¿Quién gobierna entonces? El Altísimo, el Señor, Dios. El reino de los hombres. Ah, no, pero yo pensé que lo gobernaba el partido político fulano, mengano, sultano. No, el Altísimo gobierna. Está más allá de los partidos políticos. Por eso nosotros los cristianos estamos más allá de la política. ¿O no? Estamos más allá de la política los cristianos. No se entiende cómo un cristiano, por ejemplo, pueda estar publicando en el Facebook algo que vaya en contra o en pro de partidos políticos. Y que no esté publicando cosas que vayan en pro de la salvación de las personas. ¿De qué tendríamos que estar ocupados nosotros los cristianos? ¿De los partidos políticos, de los partidos de fútbol o del partido de la eternidad que tiene que ver con la predicación del Evangelio? En ese tenemos que estar preocupados. Indudablemente que tenemos que pensar a quién votar y orar para que el Señor nos muestre a quién vamos a votar. Indudablemente que tal vez te pondrás a analizar qué dice uno, qué dice el otro. Seguramente tenés un equipo de fútbol que más te gusta y es de quien sos hincha, pero si eso llena nuestra vida, estamos vacíos de Cristo.
El cristiano, más que hablar de otras cosas, tiene que hablar de Cristo. Y no te digo que no hables de tu equipo cuando te juntás con alguien, che, ¿viste cómo va en el campeonato? O que no hables con algún amigo o amiga o bien conocido de, che, ¿viste cómo va el país? O esto que pasó acá, y esto de la política, y este partido, o este gobernante, o algo así. Lo podemos hablar, pero esas charlas de carnicería, de mercado, de la cola del banco, donde lo único que se hace es hablar mal del prójimo, ¿eso será para un cristiano? ¿Será el estar sacándole el cuero? Por más que sea lo que sea. ¿Qué me dice Filipenses 4:8? Todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. O sea que si hay algún político que no es digno de alabanza, ¿y para qué voy a hablar de él? ¿No será mejor hablar de Jesús? Y si hay alguien que no tiene nada bueno para hablar, y bueno, mejor ni hablo de él. ¿Para qué voy a hablar de él? Mejor hablo de Jesús. ¿Para qué voy a perder el tiempo hablando de alguien que no tiene nada bueno para sacarle? ¿No? Te voy a hablar de fulano. Ah, sí, ¿y hay algo bueno que me puedas decir de él? Y no, todo malo te voy a decir. No, no me digas nada, entonces ¿para qué? Estamos saliéndonos de Filipenses 4:8. Che, te voy a hablar del equipo fulano. Ah, ¿es tu equipo? No, el contrario. Te voy a hablar en contra, que no ganó ni una copa, que nosotros le ganamos el campeonato, que nosotros le ganamos esto. ¿Y para qué me va a hablar de eso? ¿Es bueno? ¿Es honesto? ¿Es justo? ¿Es de buen nombre? ¿Hay virtud alguna? ¿Es digno de alabanza? No me hable entonces, guárdatelo para vos. Déjame hinchar. Deja de contaminar mi mente, ¿no? Entonces, debemos recordar que el que gobierna es Dios. Y también debemos recordar el consejo que Pablo le dio a Timoteo y que nos da a nosotros. ¿Qué debemos hacer por los gobernantes? ¿Sacarles el cuero? Orar. Cuán poco que se ora por los gobernantes. Pensemos en nuestra vida de oración. ¿Cuánto tiempo estamos pasando orando por los gobernantes de nuestra ciudad? Por el intendente, por los concejales. ¿Cuánto tiempo estamos pasando orando por ellos en la semana? Tal vez estamos hablando de lo que no hacen, pero no estamos orando por ellos. ¿Y de los nacionales o provinciales, gobernadores, diputados? ¿Y de los nacionales, presidente y su cámara? Capaz que hablamos mucho de lo que hacen o de lo que no hacen, pero no oramos nada. ¿Y qué harán los vigilantes y santos con nosotros entonces? Porque esos son los que analizan lo que hacemos. El decreto dice que son por decreto de los vigilantes y por dichos de los santos la resolución. ¿Quiénes son estos vigilantes y santos? ¿Quiénes son estos seres que aparecen dando un edicto en contra de un rey del mundo? Ángeles, dicen acá, ¿pueden ser o no? ¿Serán ángeles? ¿Habrá algún lugar en el universo donde hay algunos seres vigilantes y santos que se reúnen para ver qué pasa en el planeta Tierra? ¿Habrá algún sector del universo donde hay una reunión referente a esto? ¿Habrá algún punto geográfico en el universo donde podamos poner un GPS y que nos envíe al lugar donde se reúnen los vigilantes y santos? Sí, claro que sí. Y ese lugar la Biblia le llama el Monte de Sión. Es el lugar que quiso conquistar Satanás. Miren, acompáñenme, vamos a leer algunos versículos. Ahora yo voy a poner la R de rapidísimo, ¿sí? Vamos a hacer esta sección entre paréntesis. No están estos versículos en el apunte, pero pueden poner vigilantes y santos y anexar estos versículos para después cuando los quieran repasar en su casa. ¿Qué vamos a ver en este paréntesis? Vamos a ver el lugar donde se reúnen estos vigilantes y santos y qué hacen en ese lugar y quiénes son, ¿sí? Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 14. Acompáñenme a Isaías 14 y vamos a ver ahí qué dice sobre el deseo de Lucifer, el deseo de este querubín grande y protector, de acuerdo a lo que describe Ezequiel capítulo 28. ¿Qué quiso conquistar? ¿Dónde quiso poner su trono? En Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. ¿De dónde vino el vigilante y santo? Del cielo, mirá. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. ¿Qué simbolizan las estrellas en lenguaje profético? Los ángeles, muy bien. Eso está en Apocalipsis 1:20. Pueden poner ángeles, es igual a estrellas, Apocalipsis 1:20. Así que junto a los ángeles quería levantar su trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados de, ¿qué dice? Del norte.
En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Wow. ¿Tenemos un punto geográfico? Sí. Él quería poner su trono en el monte del testimonio a los lados del norte. ¿Sí? Acompáñenme a Salmo. Vamos a ir al libro de Salmos capítulo 48. Salmo 48. Miren lo que dice. Ahora vamos a revisar un poquitito esto del monte, ¿sí? A los lados del norte. Vamos a ver que hay una ciudad en ese monte. Miren lo que dice el 48, versículo 1. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión. ¿A dónde está? A los lados del norte. Así que el monte del testimonio también se lo llama monte de Sión. Está a los lados del norte. ¿Y qué hay en el monte de Sión? Dice el versículo 1. En la ciudad de nuestro Dios. Así que acá tenemos mejores datos, ¿no? Sabemos que Satanás quiso poner su trono ¿dónde? En el monte del Sión o en el monte del testimonio, a los lados del norte. Pero ahora sabemos que en el monte del testimonio hay una ciudad. Está bueno esto, ¿no? Nos vamos acercando, vamos haciendo zoom en el Google Maps, ¿sí? Vamos a ir a ver otro versículo ahora acerca del monte de Sión. ¿Por qué? Porque en el monte de Sión hay una convocatoria, hay una convocación. Salmo 50, versículo 1, ahí pegadito. Dice así, versículo 1 y versículo 2. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Así que, ¿qué hace desde Sión? Convoca, ¿no? Llama a una convocatoria, llama a que vayan a su presencia. Ahora, en el monte de Sión hay una ciudad. El monte de Sión está a los lados del norte. Satanás quiso poner su trono en el monte de Sión, en esa ciudad. ¿Qué hay en la ciudad? Vamos a ver. Hebreos, capítulo 12. Vamos a ir al libro de Hebreos. Vamos a ver qué hay en esa ciudad y cómo se llama esa ciudad. Hebreos, capítulo 12. Mirá lo que nos dice acá. ¿A quién estamos tratando de rastrear? Estamos rastreando a los vigilantes y santos, ¿sí? A eso estamos tratando de rastrear. Miren lo que dice Hebreos, capítulo 12, versículo 22 y 23 y 24. Hebreos 12, del 22 al 24. Miren lo que dice. Si no os habéis acercado ¿a dónde? Al monte de Sión. ¿A qué más? A la ciudad del Dios vivo. ¿Y cómo se llama esa ciudad? Jerusalén la celestial. Así que ya sabemos cómo se llama la ciudad. En el cielo hay un monte. Se le llama monte de Sión o monte del testimonio. En ese monte hay una ciudad. Esa ciudad se llama Jerusalén la celestial. ¿Qué hay en esa ciudad? Nos sigue diciendo. A la compañía de muchos millares de ángeles. Así que en la ciudad de Jerusalén la celestial hay millares de ángeles. Esa palabra millares aparece en Daniel. Dejen marcadito acá, pongan un dedo, un papelito, una tarjetita, algo, y vamos a Daniel capítulo 7. ¿Vamos bien o ya los tengo mareados? ¿Estamos bien, no? ¿Vamos bien? Monte de Sión, hay una ciudad, el Señor convoca a esa ciudad, y esa ciudad se llama Jerusalén la celestial. En esa ciudad hay millares de ángeles. ¿Para qué están estos millares de ángeles? Dice la palabra de Dios en Daniel 7, 9 y 10, dice así. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Ya hablaremos de ese trono cuando lleguemos al capítulo 7. Sigue diciendo. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Atentos ahora. Millares de millares le servían. Y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Qué se está desarrollando acá? Un juicio. Y hay millares de millares que sirven a millones de millones que asisten al juicio. Y ahí tenemos a este juez, que es Dios Padre, que se sienta.
Vamos a Hebreos de nuevo. Capítulo 7 del libro de Daniel estaba esta referencia, versículo 9 y versículo 10. Ahora vamos a Hebreos, de donde veníamos por los millares, ¿sí? Vamos a Hebreos capítulo 12, verso 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de millares de ángeles. Y ahora tenemos otro dato más. A la congregación de, ¿qué dice? De los primogénitos que están inscriptos en los cielos. ¿Quiénes son estos primogénitos? Los ángeles, nosotros. ¿Qué significa primogénito? Primero, muy bien. Y a veces también significa el más importante. Por ejemplo, a Isaac se lo describe como el primogénito de Abraham. ¿Fue el primogénito de Abraham Isaac? No, porque tuvo a Ismael con la sierva primero. Pero el más importante. A Jacob se lo describe como el primogénito. ¿Era el primogénito Jacob? No, Esaú era el primogénito. A Jesús se lo describe como el primogénito de los muertos. ¿Fue el primero que resucitó Jesús? No, había resucitado Moisés, había resucitado el muerto que tiraron en la tumba de Eliseo. Enoc se fue vivo, pero tenemos dos ahí que habían resucitado. Había resucitado el hijo de la viuda. Lázaro, el hijo de la viuda que viene con el féretro, un montón habían resucitado. ¿Y por qué le dice que era el primogénito? Porque era el principal. Entonces, primogénito, de acuerdo al contexto, significa el primero o puede ser el principal. ¿Está bien? Esto es interesante. Sobre todo cuando lleguemos a estudiar la profecía del Mesías y veamos cristología en Juan capítulo 3, versículo 16. Ya después lo vamos a retomar a esto del primogénito, del único, ¿sí? Y la primogenitura en Cristo Jesús. Pero dejamos la primogenitura de lado y vamos a hablar de los primogénitos inscriptos en los libros de los cielos. Ya sabemos que hay un monte en el cielo, el monte de Sión. Sabemos que hay una ciudad, Jerusalén la celestial. Y sabemos que en esa ciudad, en ese monte, en el cielo, se hace un juicio. Donde está el juez y hay millares de seres que sirven y que asisten. Pero también está la congregación de los primogénitos. Ahora, en el libro de Job tenemos una instancia de juicio que se nos muestra, se nos revela. Job capítulo 1, versículo del 1 al 10 y Job capítulo 2, versículo del 1 al 6. A este se los cuento, ustedes ya lo saben, creo. Y si no, lo pueden leer ahí en su Biblia. Dice que viene Dios y hace una reunión y todos los hijos de Dios se reúnen en la presencia de Dios. Un concilio, una convocatoria, ¿no? Y dice que entre ellos viene también ¿quién? Satanás. Y entonces se hace un juicio sobre la vida de Job. Eso es lo que se nos cuenta. No se nos cuenta todo el acta de la reunión. Se nos cuenta el foco que nos interesa a nosotros. Job, que iba a ser ahora probado por Satanás para ver si era realmente fiel, ¿no? Eso se da en un juicio. ¿Qué? ¿Y estaba solo Satanás y Dios? No, era un concilio, era una reunión convocada y estaban los hijos de Dios. A los ángeles se los llama hijos de Dios y también a los hijos fieles de Dios en el planeta Tierra se los llama hijos de Dios. Ahora pregunto, ¿quiénes serán estos primogénitos? ¿Serán algunos de los que estaban reunidos ahí también con Satanás? Si somos nosotros no puede ser porque ninguno de nosotros ha ido al cielo. Primogénito primero y principal significa. Ahora, mi pregunta es la siguiente. En el universo que Dios creó, tan amplio, ¿ustedes creen que somos los únicos seres vivos acá? ¿El único planeta con seres vivos adentro? ¿Se acuerdan del libro de Génesis? Que dice que Dios separó las aguas de las aguas y llamó a la expansión cielos y al agua de abajo llamó mares y ríos. Bueno, miren Apocalipsis lo que dice acerca de esto. Marquen ahí que ya volvemos otra vez a Hebreos. Se me está haciendo largo el paréntesis, che. Todo para saber quiénes son los vigilantes y santos. Pero está buenísimo, está buenísimo. Eso tiene Daniel. Uno empieza a escarbar y hay que escarbar. En Apocalipsis 12 se cuenta la batalla que hubo en el cielo cuando Satanás es echado del cielo, ¿sí? Satanás fue echado 2 veces del cielo, no una sola vez. Hay todo un tema que ya grabamos de todo esto, que lo pueden buscar en internet, bajo el título Esperanza Asegurada. El primer tema de esa serie habla acerca de las 2 expulsiones de Satanás del cielo. Pero no vamos a hablar de eso ahora, sino que nos vamos a remitir a los cielos que están contentos
porque Satanás es echado. Miren lo que dice el versículo 10. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Así que, ¿a qué subía Satanás? A acusarnos, a sacarnos el cuero. Ahora, imagínense esto, el libro de Job, no nos cuenta toda la historia, pero imaginemos que tal vez pasó esto. Están en la reunión, Satanás sube a esa reunión. ¿A quién está representando Satanás? Al planeta Tierra, ¿no? Porque le dicen: Satanás, ¿de dónde vienes? De recorrer la Tierra y andar por ella. Le está presentando la credencial. Yo vengo acá en representación del planeta Tierra. ¿Era el representante del planeta Tierra Satanás? Era el príncipe. ¿No lo describe así Jesús? Es más, en la tentación, en Mateo capítulo 4, vemos a Jesús que está siendo tentado por el diablo, y en la tercera tentación el diablo le muestra todos los reinos de la tierra. Y le dice: estos reinos a mí me fueron entregados, y a quien quiero se lo doy. ¿Quién le entregó todo el planeta Tierra a Satanás? Adán. ¿Quién era el primogénito del planeta Tierra? Adán. ¿Quién era el principal del planeta Tierra? Adán. ¿No le dijo en el libro de Génesis capítulo 2, henchid la tierra y sojuzgadla, señoread sobre los peces y la tierra? ¿Quién era el principal, el primogénito? Adán. ¿A quién le entregó la primogenitura? No por un plato de lentejas, pero se le entregó a Satanás. ¿Quién subía ahora a representar a los seres humanos al concilio celestial? Un querubín, Satanás. Pero tenía derecho, era el representante, no era ser humano, pero tenía derecho, ¿no? ¿Y a qué iba? A acusarnos. Ahora imagínense esto, le está sacando el cuero a la gente. No, porque ustedes saben que Mariano, no, miren, les cuento de Mariano. ¿Pablo? Miren, Pablo, sí. ¿Le cuento de Fernando? Entonces Dios le para el carro y le dice: pará, ¿no consideraste a mi siervo Job? Que no hay hombre como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Está bien, Mariano, Pablo, Fernando, pero háblame de Job. Y todo el concilio celestial pone las cámaras a mirar a Job y analizan la vida de Job. ¿Pensaste alguna vez que esto es un reality show y todos te están mirando? Aun cuando parezca que nadie te está mirando, todo el universo te está mirando. Y hay un juicio que se está desarrollando entre los vigilantes y santos, donde se analiza tu vida individual, donde se analiza la vida colectiva y donde se analizan las naciones de la tierra, donde se miden las naciones de la tierra. Lo vamos a ver en el capítulo 5 de Daniel. Así que los vigilantes y santos pueden ser también, aparte de los ángeles, los primogénitos de cada creación. Y en Apocalipsis 12 dice que, el versículo 12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Fíjense, hay más de un cielo. Nosotros vivimos bajo un cielo y moramos bajo el cielo del planeta Tierra. Pero acá dice: alegraos cielos y los que moráis en ellos. Entonces supongamos que hay, no sé, voy a poner un número tonto, no tengo ni idea. O sea, el Señor nos contará cuando venga. Ninguno de esos seres nos va a venir a visitar, olvídense. Estamos peor que con COVID nosotros, estamos con pecado. ¿Quién se va a querer acercar a un pecaminoso? Nadie. Los ángeles que vienen acá, los que vienen, seguramente vienen porque Dios los envía con una misión especial. Pero nadie viene acá si no tiene una misión que cumplir de ministración sobre los santos. Los demás se quedan allá y nos miran de lejos. ¿Cuándo nos van a ver de cerca? Cuando seamos transformados. Entonces, estos planetas, vamos a suponer que hay 100 planetas más, donde hay seres. Hay un ser que fue el primero que se creó, ¿no? Que si fue como en el caso del planeta Tierra, se le entregó ese planeta para que lo administre. ¿Será que el Señor llama a esos primeros también, a los primogénitos de toda creación, para que vayan al concilio celestial y junto con los ángeles y juntos con Él decidan lo que va a estar pasando en el universo? Miren qué lindo que es Dios. ¿No hace lo mismo con nosotros? ¿No dice el libro de Amós: porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas? El Señor no hace nada solo, comenta todo. Qué interesante entonces el concilio de los vigilantes y santos. Estos vigilantes y santos que mandan el decreto y la condenación o el dictamen contra Nabucodonosor. ¿Sí? En la sentencia de los vigilantes y santos, que de acuerdo al versículo 23 es una sentencia divina, en capítulo 4, verso 23 de Daniel.
El Altísimo es el que da la sentencia, pero viene por decreto de los vigilantes y santos. Es una sentencia de tipo disciplinaria correctiva. No es un castigo para alguien que ya no tiene vuelta atrás y tiene que el Señor castigar eso, porque si no, eso le va a hacer daño a toda la demás creación. Ejemplo, Sodoma y Gomorra. No, esto es distinto. Todavía tiene vuelta atrás. Todavía hay tiempo de gracia para Nabucodonosor, y entonces el Señor le da una disciplina correctiva para que él reconozca quién es realmente Dios y el que sostiene a Babilonia. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Avanzamos? Vamos a seguir entonces con la lección. Ya sabemos quiénes son los vigilantes y santos, y sabemos que están analizando nuestra vida, ¿sí? Y sabemos que el Señor en ese juicio nos está juzgando, pero también sabemos que tenemos un abogado defensor, que es Cristo Jesús. Y el que nos representa ahora ante ese concilio no es más un querubín. Ahora es Dios hecho hombre. Porque Él es nuestro intercesor ante el santuario celestial, el que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Entonces Jesús, 100% Dios, 100% hombre, ahora es nuestro representante ante el concilio celestial. Alabado sea el Señor. Y es el segundo Adán, de acuerdo a lo que nos dice el apóstol Pablo, ¿sí? Que venció donde el primero no venció, ¿sí? El Señor Jesús venció al demonio en el cielo. Venció al pecado y al demonio en la tierra. Y lo vencerá en la segunda venida y lo vencerá en la tercera venida también. Y ya luego de eso el pecado no se levantará más en el universo. Se cortará raíz y rama. No va a ser como acá, a Nabucodonosor. Corten el árbol, pero la raíz la dejan en cepa. No, cuando el Señor destruya el pecado, cortará raíz y rama. Serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, promete el libro de Malaquías, capítulo 4. El día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Estamos esperando aquel día, pero mientras tanto tenemos que prepararnos. Y el capítulo 4 tiene una exhortación para nosotros, así como lo fue para Nabucodonosor. ¿Sí? Bien, vamos a la pregunta entonces número 8. ¿Qué representaba el árbol o a quién representa el árbol? Daniel capítulo 4, verso 19 al 22. ¿Sí? Daniel 4, 19 al 22. Le vamos a pedir acá a Karina, a ver si nos puede acompañar entonces con la lectura. Entonces Daniel, cuyo nombre era Beltasazar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos los turbaban. El rey habló y dijo: Beltasazar, no te turbes ni el sueño ni tu interpretación. Beltasazar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Está interesante. Sí, un segundito, que acá ya tenemos algo impresionante. Fíjense el estrés que está viviendo Daniel. Sí. No le quiere decir lo que significa. Te quiere. Fíjense el estrés que tiene. Y cuando lo apura Nabucodonosor, le dice: Beltasazar, tranquilo, no te preocupes, decime lo que significa. Le dice: Señor, que este sueño sea para tus enemigos. Que este sueño no sea para aquellos que te aborrecen. Y miren lo que le va a seguir diciendo. Ahora sí, Cari, vamos a leer el 20 y el 21. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso, y su fruto abundante, y en él había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza, y has llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Amén, amén. ¡Wow! Así que ese árbol, sí, ese árbol había llegado hasta el cielo y hasta los confines de la tierra. ¿Y quién era ese árbol? El rey Nabucodonosor. Con razón que no le quería decir Daniel. Le tenía que decir: vos vas a ser cortado. Hay un decreto de los vigilantes y santos que te van a echar.
te van a cortar las piernas. No, que claro, ¿quién le va a querer decir eso? Así que Daniel le dice, este sueño sea para tus enemigos, este sueño sea para los que te aborrecen. Pero bueno, rey, vos sos el árbol. ¡Ay, qué momento para Daniel! Y qué momento para Nabucodonosor. No tanto así que Daniel se siente mal, ¿sí? Sino que Daniel le va a dar un consejo dentro de un ratito a Nabucodonosor. Una vez que le dice que él representa el árbol, una vez que le dice que él va a ser echado por decreto de los vigilantes y santos y por decreto del Altísimo, él le va a dar un consejo. Pero antes del consejo, vamos a ver dónde viviría el rey durante ese tiempo, durante los 7 tiempos. Vamos a ir a la pregunta número 9. Muy bien. ¿Dónde viviría el rey durante ese tiempo? Daniel 4, 25 y 33. Le vamos a pedir a Claudia, por favor, que nos lea Daniel 4, 25 y 33. Te echarán de entre los hombres, vivirás con las bestias del campo, con hierbas del campo, te rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que entiendas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, a quien Él quiere lo da. Amén. Y el 33. En las mismas horas se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las aves. ¡Wow! Impresionante lo que le pasó, ¿no? Fíjense que nosotros saltamos del versículo 25 al 33 y el 33 dice en la misma hora. No es en la misma hora que Daniel está diciendo, porque en el versículo 29 dice que pasaron 12 meses. ¿Sí? En el versículo 29 dice, y pasados 12 meses el rey estaba ahí en las terrazas de su palacio y dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Y en ese momento una voz le dijo, Nabucodonosor, eres cortado entre los hombres y echado con las bestias. En la misma hora él fue arrojado de corazón de hombre a corazón de bestia y entonces vivió como bestia, recibiendo el rocío, creciéndosele el pelo como plumas de aves, creciéndose las uñas, como si fuera un animal, ¿no? ¡Ah! ¡Qué cosa terrible! El gran Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, a quien nadie se le atrevía a nada. El rey Nabucodonosor, el que conquistó reinos. El rey Nabucodonosor, el que había generado esa gloriosa ciudad y ese glorioso imperio, ahora vivía como un animal. Se hacía pipí y popó encima. El rey Nabucodonosor. El altanero, el orgulloso, el pedante. 7 años. 7 años. Mucho. Y ahí quedaron al mando los otros que seguían. No nos dice la historia en el libro de Daniel, pero nosotros cuando vamos a la historia, se cuenta en unas tablillas cuneiformes que tuvo una enfermedad Nabucodonosor. Y se relaciona esta enfermedad, nosotros que sabemos lo que dice Daniel, con esto que está profetizando en el capítulo 4. Ustedes saben que hay una rama de la teología que se llama alta crítica. La alta crítica surge allá por el siglo XIX. Y la alta crítica habla sobre que la Biblia es un libro humano. No es inspirado por Dios, digamos. Tiene todo un montón de errores la Biblia y de incongruencias. Por ejemplo, la alta crítica dice que el libro de Daniel seguramente fue escrito en el siglo II antes de Cristo, no en el siglo V antes de Cristo. Porque ¿cómo van a decir lo que va a pasar después si no se sabía? Porque la alta crítica no tiene fe. La alta crítica se basa en la ciencia. Y la ciencia no es fe. La fe va más allá de la ciencia. Por eso nosotros creemos que el que creó el mundo es Dios. Pero ninguno tiene un videíto que demuestre que lo hizo. Por eso la Biblia dice que nosotros creemos que de la nada Él creó, pero por la fe. No tenemos la comprobación. Entonces la alta crítica dice, no, Daniel, y se nos rieron durante años a los que decíamos que Daniel fue escrito allá por el 600 antes de Cristo. Hasta que aparecieron los rollos de Qumran, allá por la década de 1950, y se encontraron allí escritos de Daniel que databan del siglo IV.
antes de Cristo. Hasta ese momento solamente se tenían los escritos más viejos de Daniel, eran del siglo II. Entonces, no, a veces esto no fue escrito antes. Pero después de eso, tuvieron que callar. ¿Por qué? Porque el Señor, en su misericordia, porque podría no haber aparecido nada, pero en su misericordia guardó eso para demostrar que la Biblia es verdad. Y en esas tablillas cuneiformes, en algunas se encontró que el rey Nabucodonosor había tenido una enfermedad. Y en esos momentos, la demás gente que gobernaba junto con él se hizo cargo. Ahora imagínense, no estamos hablando de un presidente, estamos hablando de un monarca que gobernaba en el 600 a.C., cuando ese monarca podía ser matado por sus hijos, por su nuera, por su tío, por cualquiera para gobernar, porque el que lo mataba gobernaba. ¿Qué más fácil matar a Nabucodonosor mientras era bestia? Y nadie lo mató. ¿Quién lo cuidó para que nadie lo mate? Dios, el Señor no lo permitió. Es más, le sostuvo el reino, claro, 7 años y le sostuvo el reino como si él hubiera estado presente. ¿Qué le estaba demostrando Dios? Papá, el que gobierna soy yo. El que te está bendiciendo y te está dando la capacidad para hacer de Babilonia lo que es, soy yo. Ahora les pregunto, ahí te doy Mariano. ¿Por qué Dios bendecía tanto a Babilonia? ¿Quiénes vivían en Babilonia? Su pueblo. Los hijos de Dios estaban en Babilonia. Habían sido tomados cautivos y llevados a Babilonia. ¿Por qué bendijo tanto a Babilonia Dios? Porque cuidaba de su pueblo también. Y utilizó a Babilonia para cuidar de su pueblo. Y después utiliza a Medo-Persia para cuidar de su pueblo y hacer que su pueblo vuelva a ser su pueblo. Es increíble cómo Dios actúa, utilizando muchas veces manos que no son de su pueblo para proteger o bendecir a su pueblo. Cuando Jesús nace en la aldea de Belén, ¿quiénes le traen cosas? Los magos de Oriente, los sabios de Oriente, ¿no? Los 3 reyes magos, no se saben si eran 3, si eran 4, si eran 10. Eran tantos como para que lleguen a Jerusalén y el rey les preste atención. Así que era una comitiva, como para que un rey como Herodes se destine a hablar con ellos. Imagínate que llegan 3 locos en un camello cada uno, preguntando, ¿a dónde está el niño que nació? 3. ¿Herodes como era Herodes? No, que se manden a mudar, no tengo tiempo para esto. Pero llega algo que hace que el rey destine tiempo para hablar con ellos. Así que bueno, hay muchas tradiciones, ¿no? Claro, le plantó una incertidumbre. Ahora, lo que nos capta la atención en primer lugar es la tradición. Los 3. No, de 3 no tenían nada, seguro eran un montón más. Ahora, ¿por qué 3? Y porque había 3 regalos. Sí, pero pueden haber sido un montón más. Lo segundo que capta la atención era que eran caldeos. No eran israelitas. El Señor trajo la bendición para Dios hecho hombre, para Emmanuel, no desde su pueblo, porque nació y su pueblo lo desconoció, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, sino que trajo la bendición de otra tierra. Imagínense eso. Otra vez demuestra a Dios que Él es el que gobierna, que Él es el que domina el reino de los hombres y que bendice a su pueblo a como dé lugar. Por eso Dios puede bendecir tu vida y la mía de la forma que Él quiera y elija bendecirla. A veces somos muy cuadraditos nosotros y pensamos que Dios lo que tiene que hacer en nuestra vida es tal cosa. Tranquilo, déjalo a Dios que Él sabe. Él sabe cómo, cuándo, dónde, por qué. Él sabe. Ahora, ocupémonos en tener todos los derechos de parte del Señor. Mariana. ¿Se sabe por qué siempre los castigos de Dios eran 7 años? No hay un número de castigos de Dios. La pregunta de Mariano fue, ¿se sabe por qué los castigos de Dios a veces son 7 años? Sí. ¿No? Tenemos el caso de esta disciplina de 7 años. ¿A qué otro castigo te recuerda? De Egipto. Egipto, sí. 7 años de cuando las vacas flacas y las vacas gordas. Justamente estaba viendo ahora una serie de José y estaban los 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas. Ahora 7 de vuelta. No hay. Me refiero a todo, justo los dos. Hay veces que fueron más, 40 años. Hay veces que fueron más, 70 años.
en el caso del cautiverio. Hay otra que estuvo, claro, avisado desde antes que iban a pasar más de 400 años siendo esclavos. Así que no hay alguna referencia que diga, es 7 por tal cosa, ¿no? Daba la casualidad entonces justo. El número 7 en profecía simboliza plenitud, perfección. Siempre que hablamos de 7, hablamos de algo que es pleno, algo que es completo. Entonces, cuando Dios habla, por ejemplo, caliéntese 7 veces más el horno. ¿Qué tenía, un termómetro? Claro. No sé, tenía un termómetro. Estaban 100 grados, llévenlo a 700 grados. 7 veces más. U 800. Entonces, es más bien caliéntenlo al máximo, ¿no? Esto puede también, aunque es literal, 7 tiempos, 7 años, puede simbolizar también que es la plenitud del castigo, la disciplina divina en cuanto a Nabucodonosor. Pero no tiene un término simbólico y que se relacione con otra disciplina de 7. Vemos varias disciplinas de Dios con diferentes tiempos. No vemos un patrón, digamos, en las disciplinas. Coincidencia justo de que este 7 y también la bendición fue de 7 y la sequía fue de 7. El horno fue 7 veces más. Vemos otra sequía, pero fue de 3 años y medio. Con el Elías, ¿sí? Con el profeta Elías, cuando dice no va a llover más hasta que yo diga. ¿Cómo? La semana tiene 7 días, ¿sí? Pero no hay nada que sea así. Muy bien. Mis hermanos, vamos a avanzar. Pregunta número 10. ¿Qué consejo le dio Dios al rey por medio de Daniel? Prestemos atención a esto. Daniel 4:27. Sonia, ¿qué nos dice Daniel 4:27? ¿Qué consejo le da Dios a el rey Nabucodonosor por la boca de Daniel? Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Redime tus pecados con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Amén. ¿Qué le dice? Rey, redime tus pecados, arrepiéntete, redime tus pecados con justicia, quizá el Señor se apiade. ¿No es lo que dice Joel, capítulo 2? Dice, llamen a los ancianos, congreguen a los niños, salga de su tálamo el novio, de su cámara el novio, de su tálamo la novia, lloren entre la entrada y el altar y clamen, no sea que el Señor se arrepienta. ¿Qué significa que Dios se arrepienta? Que las condiciones del pueblo cambien y entonces las decisiones de Dios cambian. ¿No pasó con Nínive? De aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Por cuántos días profetizó Jonás sobre Nínive? Por 3 días. 3 días de camino. Así que yo me imagino que Jonás pasó el primer día y dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y al segundo día calculo que dijo 39, ¿no? Porque eran 40. Entonces de acá a 39 días Nínive será destruida. Y al tercer día supongo que habrá dicho 38. De aquí a 38 días Nínive será destruida. ¿Y fue destruida? ¿Qué cambió? La oración, el arrepentimiento, redimieron sus pecados. Ayuno para todos, ni a los animales le dan de comer. Nos vamos a arrepentir, dijo el rey, y todos hicieron caso. Ahora, Nabucodonosor no lo hizo. Aunque tenía el mismo consejo. Rey, arrepentite, redimí tus pecados, por favor. El Señor te puede perdonar. Redimí tus pecados con justicia. Bueno, tristemente no lo hizo. Vemos que al año, el versículo 29, si ustedes lo leen, dice así. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, acontece lo que acontece. Entonces al año, a veces 12 meses. Exacto, al cabo de 12 meses de lo que Daniel le está diciendo, pasa lo que pasa en el versículo 30 y 31. Pasa un año, desde la charla de Nabucodonosor con Daniel. Ahora, ¿qué aprendemos de esta exhortación que hace Daniel y de este año que pasa? Una de las lecciones que podemos sacar es la siguiente. A veces escuchamos un mensaje de parte de Dios, ya sea en nuestra casa leyendo la Biblia o en un sermón, y en ese momento nos sacude. Nos agarra un miedo bárbaro y queremos cambiar, pero empieza a pasar el tiempo y no cambiamos y no lo hacemos y nos relajamos y pasa el tiempo y al cabo de un año, al cabo del tiempo, a veces nos perdemos. Eso pasó con Nabucodonosor. El Señor le avisa, le dice, y seguramente al principio lo movió, lo sacudió, pero no hizo cambios en su vida. Se durmió con los cambios en su vida.
Hoy estaba hablando con una persona que tiene que tomar una decisión muy difícil. Es dejar el trabajo que está, porque en el trabajo que está ofende a Dios. Es así de sencillo. No hay cómo cambiarlo. Tiene que dejar de trabajar en lo que está. No trabaja en sábado. El trabajo mismo ofende a Dios. Entonces, sí, tiene una quiniela. Entonces, está con cuestiones de juegos de azar. ¿Cuál es la solución? Y dejar el trabajo. Entonces, ¿cuál es la solución? Vender la quiniela. ¿Y si no la vendo? Si no se vende, si nadie me la compra, y puedo seguir. Y puedo seguir. Muy interesante. Era una de las cosas que hablábamos con él. ¿Esto es de bendición o de maldición para el que lo tenga? Entonces le va a dar la maldición a otro. Entonces imagínense la decisión de este hermano, de esta persona. Tiene que cerrar la quiniela con sus 50 y tantos años y no saber de qué va a vivir. Ahí viene la confianza, ahí viene la fe. Ahí viene el salto al vacío, el salto al precipicio. Ahora, hablábamos con él de esto. Uno se puede relajar. Y él me decía, pastor, me siento incómodo. Es peor. Totalmente, totalmente. Ahora, él me decía lo siguiente. Pastor, me siento muy incómodo cada vez que vengo a trabajar. Me siento incómodo, me siento no en paz. Le digo, el Espíritu Santo te está convenciendo de pecado. Ahora, si pasa mucho tiempo, tal vez dejes de oír la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque me empiezo a acostumbrar y lo que antes me parecía malo, ahora no es tan malo. Porque vengo repitiendo tantas veces el pecado que la voz se empieza a callar. Y seguramente eso le pasó a Nabucodonosor. Le pegó una sacudida el mensaje, se dio cuenta de lo malo que estaba haciendo, pero se empezó a relajar y a relajar y a relajar y no cambió. Tenemos que tener cuidado, porque el enemigo es astuto, ¿eh? Entonces a veces hace que nos relajemos y que nuestras vidas no cambien. Y mis hermanos, necesitamos avanzar en cambios. Necesitamos avanzar en cambios. No dejemos que el corazón se entibie y se enfríe, porque nos puede pasar la de Nabucodonosor. Y Nabucodonosor volvió, pero la mayoría no vuelve, tristemente. Por lo menos en mi experiencia. La mayoría que se relaja. Exacto. Exacto, porque la fe que tienen no pueden avanzar. 7 años. Imagínate, son 7 años. Es una banda. 7 años perdidos. Todo, no le faltaba nada, solamente la humildad y el hacer las cosas como Dios le pedía. El que viene en el capítulo 5, que viene otra sentencia, ¿sí? Él no tuvo una advertencia como en este caso, pero tuvo la experiencia de su antecesor. Tuvo la experiencia y conoció la historia. Y quién sabe lo que pasa en el capítulo 5 sobre Belsasar, rey de Babilonia, ¿sí? Dios no le da una advertencia como en el árbol de Nabucodonosor. Simplemente viene sentencia. Tu reino es cortado. Y esa misma noche le dieron muerte. Entonces, pero entendemos de que Dios se le había revelado de muchas formas antes de que pase eso. Y él había cerrado su corazón. Caemos otra vez en la misma. No debemos cerrar el corazón a la revelación de Dios en lo que tenemos que cambiar en nuestra vida. Porque si no, nos relajaremos y cada día parecerá menos pecaminoso. Hasta que entremos... ¿Saben lo que pasa con el pecado? Lo acariciamos. Ese es el drama nuestro con el pecado. Imagínense un perro que está rabioso. Existe un perro que está rabioso. Supongamos que no tenemos ninguna veterinaria, nada. Estamos en el medio del campo y el perro está ahí rabioso. Y no hay forma de sacarle la rabia. ¿Qué hay que hacer cuando un perro está rabioso y no hay forma de sacarle la rabia? Hay que sacrificarlo. Tristemente, ¿no? Entonces imaginemos este animalito, está rabioso, es un perro grande y vos te le acercás y te empieza a morder la pierna. Y mientras te la muerde vos lo acariciás. Te lastima la pierna, te sale sangre de la pierna, te saca pedazos de carne de la pierna y vos lo acariciás. ¿Sería natural eso? ¿Vos te aguantaría que te arranque la pierna y vos lo acariciás? ¿Y por qué hacemos eso con el pecado? Nos arrimamos al pecado y el pecado nos empieza a destruir y nosotros lo acariciamos el pecado. Y nos está destruyendo la vida y lo acariciamos mientras nos destruye la vida. Eso es lo que no se entiende. Pero lo que nos pasa.
La naturaleza carnal nos insensibiliza contra el pecado y lo acariciamos mientras nos destruye. Por eso necesitamos dejar de acariciar el pecado, llamarle al pecado con el nombre que le corresponde y alejarnos del pecado, destruir el pecado de nuestra vida. ¿Por qué? Porque si no, nos llevará a la perdición. Y cuando el Señor nos sacude en algo, es para tomar una decisión. Y mientras antes la tomemos, mejor es para nuestra vida, para no caer en maldiciones como cayó Nabucodonosor. Vamos a la pregunta número 11. ¿Cuándo cayó el castigo de Dios sobre el rey? Daniel 4, 30 y 31. Miren, se los voy a leer. Dice así: habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo que le dijo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. ¿Cuándo le vino entonces la sentencia? ¿Cuándo cayó el castigo de Dios sobre el rey? Cuando se enorgulleció. Cuando tomó la gloria que le pertenecía a Dios. Tengamos cuidado con esto. A todos nos gusta la gloria. En la naturaleza carnal está el gusto por la gloria. Porque el que nos contagió el pecado le encantaba la gloria, Satanás, y nos contagió eso también. A todos nos gustan los aplausos. ¡Ay, qué lindo! Sí, canta otra, canta otra. A todos les gustan los aplausos. ¡Ay, qué lindo que predicas! ¡Qué mensaje poderoso! A todos les gusta los halagos, ¿no? ¡Ay, qué lindo que pintás! Nunca había alguien pintar tan lindo como vos. A todos tenemos que tener cuidado. Y siempre darle la gloria a Dios. Le podemos decir, porque hay veces que te quieren dar un reconocimiento, ¿sí? ¡Qué lindo que te quedó el trabajo que hiciste! Y uno le puede decir, gloria a Dios. Y ya está. Ya le pasaste la gloria al que le pertenece. Muchas gracias, gloria a Dios. Pero cuando decimos muchas gracias, y nos empezamos a ensanchar, el ego empieza a crecer y ya no nos entra la ropa. ¡Ay, qué lindo que haces esto! ¡Ay, sí, gracias! Es que hace años que lo hago. ¡Ay! Entonces, no significa que no te reconozcan y que vos no reconozcas el don que Dios te dio. Pero es distinto decir, gloria a Dios. Qué bueno que el Señor me dio esta capacidad. Humildad. Pero ahora le ocurrió cuando él se estaba enorgulleciendo y estaba tomando la gloria de Dios. Pregunta número 12. ¿Cuándo le regresó el entendimiento a Nabucodonosor? Daniel 4, 34 y 35. Mas al final del tiempo, está hablando al final de los 7 años, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Cuándo se le devolvió entonces el entendimiento? Cuando reconoció que el Altísimo reina. Cuando reconoció. ¿Será que nosotros a veces andamos como el mulo sin entendimiento, como dice la Biblia? No se hay como el mulo sin entendimiento, que hay que atarle un freno y ponerle un cabresto. No. ¿Será que a veces andamos sin entendimiento hasta que reconocemos? ¿Quién está reinando en tu vida? ¿Estás reinando vos o está reinando el Altísimo? ¿Quién está tomando las decisiones en tu vida? ¿En tu vida laboral, en tu vida de adoración, en tu vida familiar? ¿Estás reinando vos o está reinando el Altísimo? La única forma de salir victorioso del conflicto entre el bien y el mal es que en tu vida y en la mía reine Jehová. Reine el Altísimo. Y Él sea el que tome las decisiones. No importa quién caiga quien caiga. Tenga que dejar lo que tenga que dejar, tenga que abandonar lo que tenga que abandonar, tenga que cambiar lo que tenga que cambiar. Que el Altísimo reine, que Él tome las decisiones para que entonces tenga el derecho de bendecir nuestras vidas. Vamos a los últimos 2 versículos. Dice Isaías 45, 22, en respuesta a qué invitación nos hace Dios. Isaías capítulo 45, verso 22. Dice así la palabra de Dios. Mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿A quién debemos mirar? A Dios. A Dios. Hay que dejar de mirarnos tantos a nosotros. A veces tenemos baja autoestima, porque nos miramos demasiado. Miremos a Dios y lo que Él dice de nosotros. A veces tenemos demasiada alta autoestima, como le pasó a Nabucodonosor. Dejemos de mirarnos a nosotros, no somos tan buenos como parecemos. Miremoslo a Dios y Él nos dará la estima correcta, pero miremoslo a Él.
Hay veces que miramos demasiado al pastor, o al anciano, o al hermano que tenemos al lado, o al primo, o al sobrino, o al político, Dejemos de mirar a los seres humanos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces necesitamos mirar a Dios y que Dios gobierne en nuestra vida, que Él sea el que tome las decisiones. Y último versículo, Juan capítulo 6, verso 37. ¿Qué promesa hace el Salvador a todo el que se llega a Él? Juan 6, 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, nunca le echo fuera. El Señor te está esperando con los brazos abiertos. No importa quién seas, cómo seas, dónde estés, el Señor te está esperando. El Señor Jesús te quiere abrazar, te quiere bendecir, te quiere restaurar. Pero necesitamos tomar la decisión de que Él gobierne en nuestra vida. Necesitamos dejar que Él sea Dios en mi vida y en tu vida. ¿Te gustaría hoy dejarle que sea Dios en tu vida? Que Él tome las decisiones, caiga quien caiga, haya que cambiar lo que haya que cambiar, se enoje quien se enoje, se ofenda quien se ofenda, ser obedientes y fieles a nuestro Dios para que Él nos bendiga, para que Él se manifieste en nuestra vida, para que su gloria se manifieste en nuestra vida. Si esa es nuestra decisión, vamos a orar y vamos a decírselo en oración. Vamos a ponernos de pie y vamos entonces a tener una palabra de oración con nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor, Cristo Jesús. Querido Padre Celestial, en el nombre de Jesús venimos ante tu presencia. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por este capítulo hermoso del libro de Daniel. Gracias porque nos hablas a través de él. Señor, perdónanos. ¿Cuántas veces hemos sido como Nabucodonosor? Que tal vez nos diste un mensaje, nos diste un sacudón, nos hablaste al corazón y tal vez lo dejamos pasar. Y pasó el tiempo y entonces no pudimos ser bendecidos. Y tal vez hasta hoy estamos sufriendo alguna consecuencia de no haber tomado decisiones antaño. Pero te queremos pedir ahora que nos ayudes para que en nuestra vida tú seas el Rey. Queremos que tú gobiernes nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad. Queremos darte nuestra voluntad en tus manos y que transformes nuestra vida. Queremos alejarnos del pecado, no tener ningún pecado acariciado. Queremos alejarnos de la maldad. Queremos darle al pecado el nombre que le corresponde. Queremos vivir en santidad, Señor. Queremos ser ese pueblo, esa nación de reyes y sacerdotes santos para gloria de tu nombre. Señor, queremos darte la gloria a ti en cada cosa que hagamos en nuestra vida. Ayúdanos y danos humildad, danos pureza. Danos tu bendición, danos tu espíritu, Señor, para que tu espíritu nos convenza de pecado, pero que también nos convierta del pecado. Ayúdanos, Señor, a avanzar por fe, caiga quien caiga, ocurra lo que ocurra, sabiendo que las consecuencias están en tus manos, porque tú nos pides que caminemos en esos caminos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén.